Bai. Bai, gabon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik gaurko eguraldiarekin. Gaur aurkezten ditugu 42. etnografia jardunaldiak. Honen atzean dago urtetako konstantzia baten lana, eta honen atzetik daude gure ikerlariak, eta baita ere Kultura Departamentua, Gipuzkoako Foru Aldundiarena, eta etxe hau, San Telmo Museoa. Darles a todos ustedes la bienvenida, sobre todo agradecerles su presencia con el día de hoy. Hoy presentamos las 42 jornadas de etnografía y detrás de estas jornadas pues están toda una serie de investigadores que trabajan de modo muy discreto y anónimo a lo largo de todo el año, y también contamos con el apoyo del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa y de esta casa, el Museo de San Telmo, donde tienen todo su sentido estas jornadas. Tenemos hoy con nosotros a Fermín Leizaola. La mayoría de las personas presentes ya le conocen ustedes, que es el principal impulsor de estas jornadas. Y yo, sin más, le doy la palabra a Fermín, que nos hablará sobre reliquias y relicarios en Euskal Herria. Eskerrik asko, Fermín. Eskerrik asko, Juancho. Eskerrik asko, Juancho. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. No se puede. No se puede. No tenemos autorización de quitarnos el musuco. Bueno, hoy, pues yo también tengo que agradecer con el tiempo terrible que ha hecho a partir de las 6 de la tarde, pues que se hayan atrevido a venir aquí a oír esta charla sobre reliquias y relicarios. Voy a ver si puedo por lo menos hacer algo con este guión. He hecho un guión un poco extenso que comienza con introducción y presentación de los ponentes de la semana, porque la semana es una semana muy corta, porque son nada más que 4 días. Mañana, un miembro del Departamento de Etnografía, que es Miquel Prieto, y Juan Aguirre, que es periodista, nos hablarán de un establecimiento comercial emblemático de San Sebastián, en la parte vieja de San Sebastián, que es la sombrerería Ponsol. El día 4, que es jueves, hablará Miren Egaña Goya sobre 500 años de presencia vasca en el Atlántico Norte. Es el producto de más de 35 años de estar estudiando mapas, portulanos, derroteros y documentos en archivos nacionales e internacionales de Canadá, Estados Unidos, Francia y algunos otros sitios, en donde hay una gran riqueza de mapas antiguos. Bueno, y luego el día 5, que es viernes, hablará Juan Mari Beltrán Arguiñena, el que es director y, digamos, fundador del Museo de Instrumentos Tradicionales de Oyarzun, en el barrio de Ergoyen, y también Javier Martínez Ciriza, que es pastor, y nos hablará a través de un vídeo, de un documental que han hecho en vídeo, sobre el pastoreo en Falces. Falces es un pueblo de la Ribera, y con eso terminaremos este año las 42 semanas. Y ya puestos al tema, pues tengo que empezar pues definiendo lo que es una reliquia. Una reliquia es pues el resto de algo, es una reliquia. Pero en el caso que nos ocupa, es el resto que queda
de una persona que o han fallecido en olor de santidad, como se dice, o que eran de los primeros cristianos que estaban en las catacumbas y que fueron perseguidos por los emperadores romanos a lo largo de los siglos, hasta el siglo IV, V, y entonces todo el material que estos digamos, mártires proporcionaron en aquel momento era recogido como si fuese una reliquia. Se recogía el polvo de la sepultura en la catacumba, los huesos largos y el cráneo, las vestimentas, etcétera, etcétera. Todo ello formaba parte de la reliquia. La reliquia tenía un aspecto taumatúrgico y apotopaico, que es que el que poseía una reliquia tenía la posibilidad de protegerse contra algo, contra alguna enfermedad, contra alguna dolencia, contra alguna plaga, de tal manera que se fueron haciendo casi imprescindibles las reliquias. Y las reliquias, en los primeros años del cristianismo, siglo II al siglo VI, VII, pues generalmente eran de mártires. A partir del siglo XV, XVI, comienza una etapa en donde se recogen también reliquias de santos. La Iglesia Católica está ya mucho más asentada, está más jerarquizada, y entonces existe un problema que, pues como actualmente hay modas, pues cada monasterio, cada catedral, cada iglesia un poco significativa tenía más prestigio, más importancia, cuantas más reliquias tuviera. De tal manera que en la Edad Media, cuando el imperio bizantino cae, y antes de caer el imperio bizantino hacia en el siglo XV, pues antes ya los territorios de Siria y de Jerusalén habían sido ocupados por los otomanos, sobre todo por los musulmanes, por los mahometanos. Y entonces la Iglesia Católica, a la cabeza el Papa, pues organizó, como saben ustedes, pues varias cruzadas para intentar recuperar los santos lugares. El lugar donde nació Jesucristo, el lugar de la crucifixión, en fin, el Monte de los Olivos, bueno, todos los lugares santos que el cristianismo tiene. Para ello, esas cruzadas se hicieron pues con unos grandes ejércitos de diversos países y reinos, que fueron hasta territorios del Oriente, intentando recuperar aquellos lugares. La realidad es que no se pudieron recuperar de forma continua, y lo que empezó a haber es una especie de tráfico de reliquias. Habida cuenta que, como he dicho antes, las catedrales importantes, las iglesias importantes, santuarios, monasterios, cenobios, que tenían un gran renombre de santidad, pues intentaban recoger la mayor cantidad de restos óseos de mártires y también de Jesucristo. Bueno.
Como digo, se veneran las reliquias desde el siglo II, más o menos, de nuestra era, pero hay un problema muy gordo en esto, porque hay una picaresca en todas estas cosas, y está que las reliquias, pues muchas veces, pues su autenticidad, pues es dudosa. Por eso, pues hay varias cabezas de San Vicente, bastantes brazos de San Vicente, de otros santos, de San Urbano, lignum crucis, o sea, trozos del madero de la cruz de Cristo, pues casi se podría hacer un bosque con las maderas que hay, porque hay desde rosarios que tienen pequeñas cantidades de una astillita de madera que es del lignum crucis. Aquí en la península ibérica, pues en la zona cántabra, cerca de Potes, pues está un gran convento, monasterio de los franciscanos, que es Santo Toribio de Liébana, en donde se conserva, según dicen los frailes franciscanos, un trozo de los más grandes de la cruz de Cristo. Pero claro, como estos postulantes que iban, pues que el rey de Francia, Carlomagno, pues quería tener reliquias y mandaba emisarios a tierras de Oriente a buscar reliquias. Pues, sobre hojuelas allí, pues se encontraba con un individuo que le decía, pues no, esto es de San Juan Bautista, ¡pum! Y este otro es de no sé quién, y este otro de no sé cuánto. Otra cosa es su verdadera autenticidad. Eso mismo, pero todavía más acrecentado, se da con las reliquias de Cristo, de Jesús, porque imagínense ustedes que hay reliquias de todo tipo de Cristo. O sea, no solamente la síndone o sábana santa de Turín, que hay en un montón de lugares, ya les diré, en todos los sitios en donde hay la auténtica sábana sudario, sino que hay algún sitio en donde hay el prepucio de Jesús, que es una parte que en la religión judía se secciona a los niños en el pene. Bueno, pues imagínense ustedes, si ahora una cosa de hace 50, 100 años no hay forma de encontrarla, pues imagínense ustedes con todas las vicisitudes que tiene el transcurso de la historia, conseguir guardar un trozo de eso. Pero es que hay en algún otro sitio en donde tienen la sangre de Cristo, en un tubo, en Brujas, Bélgica. Bueno. Los tipos de reliquias tienen también su importancia, porque no todas las reliquias son importantes. Yo tengo aquí unas cuantas reliquias, pero claro, son minúsculas partículas que dice de cráneo, pues del Santo Sepulcro, otra de San Miguel Arcángel, otra, imagínense ustedes, otra, bueno, hay muchas de estas, Bueno, pero sin embargo, la categorización, la importancia de las reliquias estaba según el tamaño del hueso. El cráneo era una cosa importantísima, el cráneo. Los huesos largos, muy importante, el fémur, el cúbito, el radio, el húmero, todos. Y eso da origen a unos relicarios especiales que suelen tener la forma del brazo, hecha en madera policromada,
y del siglo XVI, XVII, XVIII, y en algunos otros casos de plata sobredorada o de plata simplemente. Ese es el caso de lo que tenemos en la parroquia de San Vicente de San Sebastián. En lo que antiguamente era el baptisterio, hay un pequeño recinto en donde hay una especie de pequeño museo de orfebrería, en donde en dos vitrinas, pues en un sitio hay ostensorios, navetas, incensarios, acetres y otros adminículos de las ceremonias religiosas, y en el otro hay una serie de reliquias, entre ellas una de San Vicente, que es un brazo, que lo veremos así, un brazo que aquí en la zona es de plata y en la zona central tiene una ventana alargada en donde se puede ver un hueso. Que ese hueso sea de San Vicente, eso es otro problema. Eso es otro problema. Bueno. Luego hay también otras reliquias que son de cuerpo entero, cuerpos incorruptos, cuerpos de personas que han muerto en olor de santidad y que han quedado incorruptas. Parece que están como el primer día. Por eso les voy a traer una descripción de un libro que tengo sobre San Francisco Javier y su castillo, en donde un documento de 1600 algo habla de cómo ha visto un jesuita el estado del cuerpo de San Francisco Javier en 1694. Y me van a permitir que les lea. El padre Bayard, Societate Jesus, tuvo la fortuna de tocar, como él escribe a los jesuitas de Francia, el cuerpo del santo y examinarlo con sus ojos por espacio de hora y media, a título de secretario vicario apostólico, padre Espinola de Societate Jesus, arzobispo de Cranagor. He aquí cómo lo describe. El cuerpo está en un rico monumento de plata, a quien cubre una cúpula sostenida por 8 columnas, todo de plata, y todo enriquecido de una infinidad de piedras preciosas, colocadas sin orden alguno porque no cabe orden en su multitud. El cuerpo está en medio en un nicho o arca de plata con sus ropas sacerdotales, tan brillantes de pedrería que apenas las podíamos mirar por el reverbero de las hachas, de las velas, ¿no? Tenía en la cabeza el bonete que le ofreció la reina de Portugal, que le debe la sucesión. No es fácil señalar precio a este bonete, pues en todo él no se deja ver otra cosa que carbunclos y diamantes. Los cabellos del santo son negros y un poco encrespados, y aún están frescos, la frente cuadrada y espaciosa, y tiene en medio 2 venas harto gruesas, moradas y blancas. Los ojos son negros, vivos y dulces, y al mismo tiempo de un mirar tan penetrante que parece que aún respira. La boca berbeja, la barba bien poblada, y en medio de la mejilla tiene un finísimo vermellón, la lengua fresca, roja y húmeda, la barbilla bien proporcionada, y en una palabra tiene todas las señas de un hombre vivo. Bueno, la sangre fluida, los miembros flexibles, la carne sólida y de un color vivo, los pies derechos, las viñas hermosas, y exceptuando 2 dedos de la carne que están morada hacia la espalda derecha, en el resto del cuerpo no se podría encontrar cuerpo más puro ni más sano que el de este santo apóstol de la India. Esto es cuando va a Goa, porque el cuerpo está en Goa, India actualmente, ¿no? Pero sin embargo, más adelante, en otro pasaje, según los datos de una carta del hermano Esteban González, Societate Jesus, que presenció con vivo interés la solemne exposición del cuerpo de San Javier en 1890, y de varias preguntas que nosotros le hemos dirigido, se desprende lo siguiente. El bendito cuerpo de San Javier
no conserva hoy frescor vital, con que Dios quiso glorificar a su siervo por tantos siglos. Antes, lo que dejan al descubierto las vestiduras sacerdotales aparece bastante negro y como apergaminado y momificado. Si bien es cierto que la parte superior de la ancha frente retiene más su blancura y más todavía lo que cubren la riquísima alba y casulla de que está revestido. Más adelante dice, por besar en ellos, en las exposiciones públicas, multitud de peregrinos que acuden a venerar al santo son los que mejor se conservan, los pies, porque se besan, se ven los pies. Bueno. El izquierdo se ve entero, el derecho le faltan 3 dedos, de uno de ellos es la falange o hueso que a costa de grandes sacrificios logró traer a Javier la inolvidable duquesa de Villahermosa, que es la que a finales del siglo XIX hizo, creyendo que iba a hacer una restauración del castillo medieval de Javier, pues hizo un desastre, ¿no? Hizo un desastre y hizo la iglesia esa que tiene, que es como un pegote, ¿no? Bueno, tiene el santo cuerpo ahora una estructura como 1,30 m y está dentro de una caja de madera preciosa, que a la vez está encerrada dentro de un riquísimo túmulo de plata, adornado por ángeles, columnas, calado de piedras preciosas. Bueno, esto es lo que dice en el año 1917 con documentos del siglo XVII. Bueno, los objetos de la pasión también son reliquias. Hay lugares en donde hay los clavos de Cristo, en otros sitios la corona de espinas. Por ejemplo, si ustedes van a París, a la Sainte-Chapelle, que está dentro de la Cour del Ministerio de Justicia de París, pues es un primer gótico fantástico, mandado a hacer por San Luis, rey de Francia, rey que, yendo a la cruzada, murió de peste en Cartago, pues ahí tenemos la verdadera corona de espinas. Pero aquí en San Sebastián también hay una espina de la corona. Está en el Museo de Arte Sacro de la Basílica de Santa María del Coro. En ese anejo que hay, que es un pequeño museo de arte sacro, antes estaba de la Sagrada Familia, pero ahora está recogido todo, musealizado bien, en vitrinas, una gran cantidad de imágenes, tallas, custodias, orfebrería religiosa y un relicario que es un recipiente de cristal que en el interior tiene otro tubo de cristal en donde hay encerrada una espina, como de las de espinos, del Crategus oxyacantha, del espino albar, del elorri. Bueno, así, y dice que es de la corona de espinas. Bueno. Luego están los cuerpos incorruptos y momificados, que los hay en bastantes lugares, en la propia Guipúzcoa, pues en el convento de monjas de Astigarraga, pues ahora no sé dónde está ese convento, porque creo que lo han derribado para hacer casas nuevas y no sé a dónde se han ido las monjas. Ahí había una momia de una santa, ¿no? En Arrasate también hay otro. En Laviano, Santa Felicia de Laviano, en el Valle de Aranguren, pues también en una urna de cristal, pues está un cuerpo momificado, envuelto en vestimentas y tal, que no se llega a ver demasiado. Si ustedes van a un pueblo alavés que se llama Bujanda,
se llama Bujanda, pues ahí verán el cuerpo incorrupto de San Fausto, de Bujanda. Y ya enlazando con eso, pues tenemos que en San Vítor de Gauna es un pueblecito de Álava, y San Vítor de Gauna se accede desde el puerto de Azáceta, en cosa de media hora andando se llega a un promontorio en donde hay una ermita erigida un poco en elevado, en donde está la ermita de San Vítor de Gauna. San Vítor de Gauna parece ser que era de Mendoza, un pueblo también de Álava, pero de la zona cercana a Gasteiz. Y este era labriego, era labrador. Cada uno de estos santos pues son patronos y protectores de los campos, de las plagas, de todas las enfermedades que puede tener el ganado y bueno, ahí existe un cráneo recubierto de plata que tiene un orificio en la parte superior y otro orificio en la boca. Y el día de la festividad, de la romería, yo he sido cofrade de San Vítor de Gauna porque es abogado contra los dolores de cabeza. Y hace años yo tenía unos dolores de cabeza terribles, que la aspirina y otros productos pues no me hacían demasiado. También me bebí varias veces el agua del cráneo de San Vítor, pero bueno, lo que se me fue es el estrés que tenía por el trabajo que llevaba. Entonces, eso sí que verdaderamente me hizo bajar los dolores de cabeza. Es interesante porque se suele reunir, yo uno de los días que estuve en la fiesta aquella, pues coincidí con que había visita del obispo de Vitoria y bueno, se congregó allí gran cantidad de vecinos, no solamente de la aldea de Gauna, sino de los pueblos pues de Atauri, de Apellaniz, de Virgala Mayor, Virgala Menor, de Maeztu, de Corres, en un montón de sitios de los alrededores de eso, y allí se pasaba el agua a través de esa jarra con un embudo que se le ponen aquí, un embudo de plata que le ponen así, y que lo veremos en la imagen, y que le sale y lo recogen en una gran jofaina o recipiente para que los fieles guarden ese agua y lo lleven o para beber si hay alguien enfermo o para echar a los campos. Siguiendo este tipo, que es un poco de magia simpática todo esto, ¿no? El dolor de cabeza, tengo la cabeza, es de un santo, pues el santo me va a proteger a mí. Bueno, pues tenemos a otros santos también en el País Vasco, en Euskal Herria. En el Valle de la Berrueza, que está en Navarra, y que está relativamente cerca de la zona de La Rioja, pues hay un monte, un cerro que se llama Piñalba, y bajo ese cerro hay un pueblecito que se llama Sorlada, y ahí está San Gregorio Ostiense. Y San Gregorio Ostiense, que era obispo, Ostia es el puerto de Roma, pues tenía un gran predicamento este obispo, y no se sabe por qué, porque todas estas cosas están envueltas en una nebulosa de leyenda, pues por arte de Birle Birloque, pues llegó a la península, y de la península pues se sintió mal, después de estar un tiempo, se sintió mal y dijo a algunos que le acompañaban, dijo, oiga,
cuando muera quiero que me metan en una caja y lo pongan a lomos de un mulo o una mula. Y arréenle a la mula y que la mula donde se pare, allí que se levante una iglesia o una ermita. Bueno, pues esa mula fue y se cayó 3 veces, porque en varios de los relatos son 3 veces cuando se cae, y allí erigieron, no una ermita, yo no sé si conocen ustedes, en un monte, de repente, una basílica barroca de tamaño extraordinario, con una portada muy parecida a la parroquia de Viana, en donde delante de la parroquia de Viana, si han ustedes estado ahí cerca ya del límite con Logroño, está una losa que dice aquí murió Borgia. Pues es casi idéntica a aquella pero que está en donde Cristo dio las 3 últimas voces, porque está en el quinto pino, en pleno monte. ¿Cómo es posible? Pues era tal la fama que tenía San Gregorio Ostiense para parar las plagas de langosta, de ratones que se comían las cosechas. No sé si han visto algún documental en África de una plaga de langosta que entra en un campo que está totalmente verde, precioso, a punto de cosecharse, y vienen pues 200 o 300 millones de langostas que se posan allí y al cabo de media hora salen y no queda ni una hoja. Pues eso debió ocurrir en esa época de los años siglo XVI-XVII, y claro, el pueblo pues no tenía productos fitosanitarios para poder matar a todos esos insectos y otra serie de cosas, ¿no? Entonces, pues invocaba a Dios. Entonces, por eso están las rogativas. Que no llueve, al párroco que salga con el santo en procesión hasta la cruz de término y que vaya rezando todas las salmodias que existen en el ritual romano para protección de animales perversos, y de esa manera, pues si funcionaba, pues qué bien, oye, qué maravilla. Que no caía lluvia y que había una sequía atroz, también se pedía y se llevaba en procesión, en unas rogativas a estos santos. En algunos casos era el propio santo el que, cuando los campesinos, los baserritarras, pues ya estaban pues muy enfadados porque no les hacía caso el santo después de estar rezando en rogativas y tal, que cogían al santo y lo metían en el río, para que haya un hecho de magia simpática. Yo lo meto en el río y por tanto me va a empezar a llover. Esto ocurrió, por ejemplo, en varias ocasiones, por ejemplo, en Lumbier y Lumberri, ahí en Navarra, pues estaban desesperados, toda esa llanada enorme, que gracias a Dios que no hicieron ahí un pantano, porque ahí pensaban hacer un pantano enorme, un cierre terrible, cogiendo pueblos de Urraul Bajo y de Romanzado y, bueno, una serie de barbaridades. Bueno, pues fueron en procesión desde Lumbier, desde Lumberri, hasta Usún, que es uno de los pueblecitos que componen el valle de Romanzado. Es curioso que se llame Romanzado porque en el siglo XVI-XVII perdió el euskera y por tanto era un valle que estaba romanizado, el Romanzado. Los otros, todavía en Urraul Alto había un pueblecito que era Adoain, en donde nació un fraile que era Esteban de Adoain,
el beato Esteban de Adoain, que escribía cartas en euskera en el siglo XVIII, pero sin embargo el Valle del Romanzado había perdido el euskera un siglo antes. Bueno, entonces fueron hasta Usún, que si ustedes conocen el terreno, pues hay que andar bastante, porque hay que pasar toda la zona de Arboniés, de Murillo Berroya, después pasar a Dansa, y después a Zábal, y de Zábal a Usún, y de Usún meterse justamente a la desembocadura de la foz de Arbayún. Alguno igual ha hecho el trekking, la excursión de entrar por la zona de Vigüézal y salir por eso. Pues la ermita románica que hay a la salida de eso es San Pedro de Usún, que tiene un crismón románico precioso. Bueno, pero en otros lugares ocurría una cosa parecida, de sistemas de magia simpática. Bueno. Pero no solamente los cristianos, católicos y ortodoxos han tenido reliquias, otras religiones también las han tenido. Por ejemplo, el Islam, quien haya estado en ciudades y pueblos importantes del Islam, pues habrá visto, por ejemplo, en Damasco, en la gran mezquita de los Omeyas, pues un recinto como una capilla que contiene los restos de San Juan Bautista. Y si van ustedes al Museo Topkapi de Istambul, de Constantinopla, en donde está el museo y el palacio de Topkapi, ahí hay un brazo relicario de San Juan Bautista. Pero también, si van ustedes a la mezquita de Kairouán en Marruecos, ahí tienen un pelo de la barba de Mahoma. Y en el mismo Topkapi hay la impronta dejada por Mahoma cuando iba de un lado a otro predicando sus enseñanzas, y que dejó la impronta. Esto de la impronta es una cosa que es generalizada, absolutamente generalizada. Fíjense ustedes que tenemos a esta ermita preciosa que ahora el sistema del turismo masivo pues la está pues desvirtuando, que es San Juan de Gaztelugatxe. Pues San Juan de Gaztelugatxe, en esa serie de escaleras que hay que subir hasta llegar a la parte superior, pues hay en varios peldaños hay improntas que dicen que es de San Juan. En Malta, más bien en Gozo, en una ermitita pequeña, pues estuvimos viendo la impronta delante de la ermita de un santo. Pero es muy normal lo de la impronta. Si estamos en Aralar y vemos todas estas historias de historia, leyenda, de cómo se apareció la Virgen de Aránzazu. ¿Cómo se apareció la Virgen? Pues la Virgen de Aránzazu bajó a un punto de Euskal Herria que se llama Aránzazu, y antes de posarse sobre la tierra de Aránzazu, pisó encima de un bloque paralelepípedico de roca caliza que está en la cabecera del barranco de Arritzaga, muy cerca de la majada de Pardelutz, a 1150, 1200 metros de altura, en donde esa roca tiene en la parte superior un orificio que semeja a la planta de un pie humano. La mentalidad popular dice que es la Virgen, cuando posó allí, dejó su impronta. La caliza es muy dura, es
para hacer esto, ¿no? Pero ahí está la impronta y ahí está lo interesante de la religiosidad popular, que es que desde entonces pastores, hacemileros, mercaderes, ganaderos y pastores, cada vez que pasaban por aquel lugar, aparte de rezar, dejaban una pequeña limosna para que el capellán de San Miguel de Aralar celebrara misas en la capilla de San Miguel, en el santuario de San Miguel, para protección de los ganados y de los pastores que en ese territorio de Aralar existe. Son cosas bellísimas, interesantes, ¿eh? Otra cosa es que sean ciertas, ¿no? Bueno. Los cristianos ortodoxos también tienen reliquias, no solamente los iconos, que los besan por todos los sitios, y han estado ustedes en iglesias ortodoxas en Rumanía, en Bulgaria, en Grecia, pues hay todo un ritual enorme, pero en la zona de Armenia, pues en donde vive el Católicos, que es el Papa armenio, pues tiene también algunas reliquias. Entre ellas, imagínense ustedes la que tiene. Un trozo del Arca de Noé. Esto es un poco para mirárselo, ¿no? Porque pero es así, está ahí en ese sitio. Bueno. Los relicarios son los lugares en donde se depositan las reliquias. Y las reliquias se depositan pues en sus sepulcros, en urnas, en bustos que llevan en la zona del pecho una especie de orificio con un medallón, con un cristal en donde está un trozo del santo o de la santa, y también en unas pequeñas cajitas de madera, timnaboseca, que son minúsculas, y también en las aras del altar. Antes no podía celebrar misa un sacerdote si no tuviera ese altar, la mesa del altar, un cuadrado, una losa cuadrada de otro material, que generalmente suele ser un mármol de mejor calidad, y si uno levanta esa losa cuadrangular, debajo tiene un orificio que está con un lacre puesto por el obispado o el arzobispo, que autentifica que dentro hay pequeños trozos de santos, y están ahí dentro de esa ara. Bueno. Están en ataúdes, en urnas, bajo la losa del altar, en lipsanotecas, que es esas cajitas de madera, en cráneos del santo revestido de plata, como he hablado antes, en relicario de huesos largos y brazo relicario y mano, en relicarios de busto con cajita con los huesos, en relicarios múltiples de tipo mueble, en donde hay pues 20 o 30 reliquias de santos, puestas unas veces con hueso atado con un cordón y puesto pues San Eutropio, y en el otro San Narciso, y uno de ellos, uno de los más interesantes, y que algunos de ustedes lo conocerán, es el llamado damero ajedrezado de Carlomagno en la Real Colegiata de Roncesvalles, en donde también hay otra reliquia de la espina de la corona de espinas. Luego están los humildes relicarios de peana que hay en casi todas las iglesias, hay alguno, y que el día de la festividad pues se da a besar a los fieles que van a la celebración, y luego se les da a besar, ¿no? A besar con un trapito,
ahí van pasando todos los fieles. Y luego están ya por fin estos relicarios que son portátiles, que son los que las personas cualificadas, importantes, porque para conseguir esto había que sangre, sudor y lágrimas para poderlo conseguir, que son pues pequeñas cajitas de plata con una minúscula partícula de algún santo. Y estas las llevaba prendidas en el vestido, colocada en la cama, colocada en la cuna del niño, para proteger de enfermedades y de mal de ojo, de todas estas cosas. Bueno. Los rituales y costumbres en torno a las reliquias. Las reliquias se exponían al público, a los fieles, el día de la festividad. Fíjense ustedes, no sé si habrán visto algún documento gráfico pues de Nápoles con la licuación de la sangre de San Genaro. Pues, bueno, se reúne una cantidad de gente terrible, ¿no? La bendición de los campos con estas reliquias portátiles pequeñas las hacía el párroco o el capellán o el ermitaño, bendiciendo a los 4 puntos cardinales para proteger de las tormentas, lo que llaman nublados, del granizo o pedrisco que arruinan todo el trabajo de un año. Pero es que además de arruinar todo el trabajo de un año es que no hay sustento, porque no hay producto, con lo cual verdaderamente era muy importante. Rogativas para pedir agua, como he dicho antes, rituales de magia simpática para pedir que llueva o que deje de llover, rituales con cráneos de santos, pasando el agua, y me he dejado otro cráneo importante, que es el de San Guillén. San Guillén era hermano de Santa Felicia. Y eran, según dice la leyenda, eran hijos del rey de Francia. Querían ir a Santiago de Compostela. Eran muy creyentes, muy devotos, se encaminaron hacia allí, pero a la vuelta, pues al pasar por un pueblo que se llama Amocain, Santa Felicia dijo que se quedaba allí, se quedaba en Amocain. Pero era tan humilde, que era hija era una princesa, estuvo de criada con los señores de Amocain. Y entonces el hermano volvió a Francia, habló con los padres, y los padres dijeron: tienes que ir otra vez, convencerle a Felicia y traértela. Se fue allí y resultado, encolerizado San Guillén, o sea, San Guillermo, mató a su hermana. Y la mató cerca de la Basílica de San Pablo y de Santa Felicia en Labiano, en el valle de Aranguren. Y por eso ahí está su cuerpo incorrupto. Bueno. Este San Guillén, visto el pecado que había hecho matando a su hermana, pues no encontrando consuelo por ningún lado, se fue a hacer penitencia a una ermita que está en el territorio de Valdizarbe, en Obanos, concretamente en Nuestra Señora de Arnotegui. Y entonces en Arnotegui, ahí estuvo hasta que falleció San Guillermo. Luego vino, muchísimos siglos más tarde, vino un sacerdote famoso de Navarra, don Santos Begiristain, que se le ocurrió preparar un auto de fe, o sea, una especie de teatralización de toda esta historia, leyenda de la vida de San Guillén y de Santa Felicia en el pueblo mismo de Obanos, al cual invitó a todos los vecinos
del pueblo a que participasen como actores. Se les proporcionó y se hicieron ellos mismos los ropajes de estilo medieval, y durante varias jornadas se hace estos actos en conmemoración a San Guillén, que ellos le llaman San Gregorio, San Guillermo. Bueno, pero ahí también hay otro cráneo, que es el cráneo de San Guillén, que está envuelto en plata sobredorada, aunque de tanto limpiar las seroras y las sacristanas, pues el dorado se les ha ido por algunos sitios, pues en donde también tienen un orificio arriba y otro abajo, y se recoge el agua, pero este cráneo tiene dos asideros laterales para poderlo presentar a los fieles con más facilidad, ¿no? Esta digamos, ceremonia es importantísima porque reúne a muchísima gente de toda la zona de alrededor de Garés, de Puente la Reina y de Legarda y de todos los pueblecitos de los alrededores, ¿no? Luego hay otra cosa que es importante decir, que es la aplicación de reliquias sobre el cuerpo del enfermo. Hay enfermos que están desahuciados, ya los médicos, los cirujanos, como se llamaban entonces, pues dicen, este hombre ya no tiene nada que hacer. Bueno, sin embargo, por no perder las esperanzas, se pedía que viniera la reliquia y que se la pusieran o debajo de la cama o debajo de la almohada o a un lado de donde estaba el enfermo, para ver si sanaba. Era un sistema también de comunicación. Este santo, a ver si me procura. Bueno, bueno, yo tengo, no sé cómo andamos de hora. Tiene 20 minutos. Ya. Esto está hecho. Las persecuciones más. Bueno, entonces, las momias de santos, que he hablado de algunas de ellas, San Fausto, he hablado de Santa Felicia, pero sin embargo no he hablado de Gorputzantue, que es una santa que está en un pueblo vizcaíno que se llama Errigoiti. Otro cuerpo momificado que también se venera. Bueno, hay que decir que las reliquias no se adoran, se veneran. Adorar solo a Dios, otro se venera. Inés Ruiz de Otalora, que murió en 1607, se le invoca contra los insomnios y las pesadillas. La Madre Catalina, que es una religiosa carmelita de Santa Teresa, pues en el convento de clausura de las monjas carmelitas de Iruña, está ahí. Leonor de Calvo, su cuerpo que fue descubierto en 1325, según consta en documentos, está en el convento que les he dicho antes de las monjas de San Bartolomé. Hay otros elementos tipo reliquias, como pueden ser los corporales de Daroca, y después están otra serie de elementos de la pasión. El Santo Grial. El Santo Grial es ni más ni menos la copa que, según dicen, bebió Jesucristo en la última cena. Pues hay una que está en la iglesia de San Isidoro de León, que es una copa fantástica, que tiene lo que es la copa de ágata, luego el nudo también de ágata y una peana con una serie de cabujones y piedras preciosas fantásticas.
es el cáliz de doña Urraca, hija del rey de León. Bueno, esto del Santo Grial es una cosa que a lo largo de siglos ha sido perseguido por monasterios, santuarios, conventos, iglesias, catedrales y hasta por el Tercer Reich. El Tercer Reich quería buscar el Santo Grial. Bueno, con unas espinas. Esto también es interesante. En Orreaga, la una es larga como el dedo índice y la otra poco menos, introducidos en un canutillo de cristal fino. Dice que es como es la reliquia de la espina que se conserva en Orreaga, en Roncesvalles. Luego hay otro elemento que es la sábana santa. La sábana santa, que la más famosa, como he dicho antes, es la de Turín, y que en otros lugares le llaman síndone, o sea, en la zona italiana le llaman síndone, y que en otros lugares le llaman el mandalión. Es la sábana sudario que envolvía el cuerpo de Cristo. De esto se han escrito multitud de libros, investigadores de todo tipo. Han analizado las manchas a ver si eran de sangre. Hasta se sabía el grupo sanguíneo que tenía Jesucristo. Pero he aquí que han hecho un análisis de carbono 14 del tejido que es de lino, y no supera el siglo XIV. Pero claro, la fe mueve montañas, En Oviedo también hay un sudario sábana santa que le llaman pañalón. Luego está la impronta o la impresión de la cara de Cristo que le dejó en un lienzo a la Verónica. Para que se hagan ustedes una idea, las síndones o sábanas santas que tengo recogidas a través de lecturas que he hecho aparte de la de Turín, que es, digamos, la más importante y que la de más fehaciente, aunque no de época, porque digo que es del siglo XV, pues luego está en Bélgica, en Valladolid, en Guadalupe, en el Monasterio de la Virgen, en Navarrete, en Alcoy, en Toledo, en Puebla de los Ángeles, en Lisboa, en Torres de la Alameda, en Logroño, en la Catedral de la Redonda, en Summit, en Estados Unidos, en Turín, como digo, en la Santa Summit, en Roma, en el Monasterio de Oblatas de San Agustín, en el Escorial. Tengo que decir que Felipe II era un aficionado a las reliquias terrible, y que, claro, tenía que pagar dinero para que le buscaran reliquias por cualquier lugar, de tal manera que en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, erigido como motivo de la victoria en la batalla de San Quintín, y que tiene forma de parrilla, que es como dicen que murió en una parrilla San Lorenzo, pues hay una enorme cantidad de reliquias. Síndones también hay en Salamanca, en Escalona del Prado, en Badalatosa, en Salerno, en Savona, en Imperia, en Aglie, en Gallarate de Varese. Bueno. En Armenia, como
cristianos ortodoxos armenios, está el brazo de San Gregorio, el Iluminador. Sin duda, pues estaría en algún scriptorium y sería uno de los que iluminaría las miniaturas de algún códice o de alguna de estos libros en vitela o en pergamino. La residencia del Católicos de Armenia está en Etzmaizin, Santa Sede de los Armenios. Ahí está la lanza de la Pasión, la mano de San Gregorio el Iluminador y el trozo de madera que les he hablado antes del Arca de Noé. ¿Qué pasa? Una hora hemos pasado. ¿Sí? Me hace así, con mucho... Bueno, hay muchas cosas, muchísimas cosas para hablar. Yo creo que estarán ustedes muchísimo más contentos de ver santos, como decíamos. Libro con santos, que tenía fotografías y dibujos, en vez de estar escuchando. Bueno, pues vamos a ver. ¿Quieres que te pase? No. Bueno, aquí tenemos la ampolla que contiene la sangre de Cristo en Brujas. Vamos a ver si tengo aquí el índice. Yo me acordaré de casi todas, pero por si acaso. Vale. Bueno, la siguiente es la de la parroquia de la Basílica de Santa María del Coro en San Sebastián, en el centro de esta... ¿Dónde está la marca? A ver, esto no tiene chicha. Bueno, en el centro de esa reja está metida dentro de un tubo la espina de... Esta, sin embargo, es una arqueta de madera policromada, siglo XII, que es una maravilla y que contiene restos de mártires y que está en el monasterio de Fitero, en Navarra. Famoso, ustedes lo conocerán, igual monasterio no, pero los baños, hombre, los baños hay que darse baños de estos. Esta es otra, pero esta es mucho más moderna, esta es del siglo XVI, también de Fitero. Esta es la mano de relicario que tiene esa abertura en la parte de la palma, pero en la parte exterior de la palma, en donde se conserva un hueso que dicen que es de San Juan Bautista. Está en Topkapi, ahí en Estambul. Esta es una foto de los años 50 más o menos, de San Vítor de Gauna. San Vítor de Gauna, con un montón de gente. Yo no he conocido este templete de teja abierto, todo lo otro sí. Esta es una más moderna. Esta es el cráneo relicario de San Vítor de Gauna. Y aquí tienen ustedes el sistema. El embudo, la jarra y abajo se recoge. Bueno, este, sin embargo, es la reliquia de San Guillén, de San Guillermo, en Arnotegui, pero en Obanos, en donde se expone el día de la fiesta. El ritual, más o menos lo mismo, pero aquí algunas veces con vino. En vez de con agua, con vino o con mezcla de agua y vino. Bueno, aquí una antigua fotografía, una reproducción que he hecho. Aquí la mano de San Vicente en la parroquia de San Vicente, que es la más antigua de San Sebastián, que sus orígenes son del siglo románica, del siglo XII, pero que luego es del XVIII, ¿no? Aquí una santa de busto, en donde en la zona del pecho y en
y en la base de esa peana hay varios óculos, varios recintos en donde estaban metidas, faltan muchos de ellos, reliquias de diversos santos. Esto, el párroco de Santa María, pues me la enseñó y me dijo que procedía de una clínica que habrán conocido ustedes, San Antonio, ahí en donde el duque de Mandas, y estaba sin duda en la capilla de Ser. Esta, sin embargo, es una humildísima reliquia de una aldea minúscula de 40 habitantes en un pueblo de Aspárrena, en Álava, que se llama Eguino, y que tiene en el centro los restos de un santo. Estas dos son San Emeterio y San Celedonio, santo importantísimo en Calahorra, santos que eran soldados romanos en León, que como eran cristianos los ajusticiaron, los llevaron a Calahorra, los ajusticiaron en la zona exterior de Calahorra, y entonces su cuerpo fue recogido y las cabezas y los huesos están en esas arquetas de plata, San Emeterio y San Celedonio. Es curioso que justamente estos santos han tenido mucho predicamento, para que me entiendan, justamente en lo que era la antigua diócesis de Calahorra, Vizcaya, mucha parte de Vizcaya, y toda la zona, digamos, de habla vizcaína de Guipúzcoa, que era de la diócesis de Calahorra. Y por eso tenemos aquí una que es de Arrazua y otra que es de Cenarruza, y otra en donde se les representa a estos santos les cortaron la cabeza, pero sin embargo ellos se oyeron erguidos y se pusieron la cabeza sujetando con la mano. Y entonces esta, sin embargo, es de Azcoitia. Aquí está la basílica de San Martín de Loinaz, situada en Beasain, en donde están las reliquias de San Martín de Loinaz, que fue martirizado en Oriente, ahí en Japón, asaeteado por lanzas y flechas, y así aparece en su iconografía, y que tiene un problema porque en Guipúzcoa hay dos pueblos que dicen que es el lugar de nacimiento de San Martín de Loinaz. Uno es Beasain y otro es Vergara. En el barrio de San Martín está el caserío Agarre, y delante del caserío Agarre está un hórreo, uno de los poquísimos hórreos de tipo vizcaíno que hay en Guipúzcoa, Agarre, que se restauró hace unos años con ayuda de la Diputación. Bueno, pues de estos dos lugares que se disputan su lugar de nacimiento, pues hay escritos muchos libros, muchos documentos. ¿Por qué? Porque entonces no se llevaba pues el certificado de nacimiento, y el ayuntamiento había, pues, por transmisión oral se dice, este era de Vergara, no, pues este era de no sé dónde. Bueno, entonces ha habido ese problema. Esta es una reliquia de San Martín de Loinaz, que dentro de ese óculo es pequeñísimo. Vean ustedes la escala que hay, son centímetros la escala. Este es el detalle. Esta es otra, pero también de San Martín de Loinaz. Esta, sin embargo, es de la parroquia de San Pedro de Beizama. San Pedro de Beizama. Un minúsculo trozo de hueso atribuido a San Pedro está en el interior de ese óculo.
un detalle de eso. Y aquí ya el no va más de las reliquias, que es el brazo derecho de San Francisco Javier, que está en la iglesia del Gesù en Roma, porque el cuerpo está en Goa, en la India, en lo que era la India, que era una colonia portuguesa hasta hace pues 50, 60 años. Bueno, también en el Gesù está, y no he hablado de ello, otro sistema de tipo reliquias, que son las mascarillas. Cuando una persona moría en olor de santidad, una monja o un fraile o un sacerdote, pues en el momento que moría, al poco tiempo, cuando ya estaba rígido, se le aplicaba una masilla de arcilla y se hacía una mascarilla. Después de esa mascarilla se hacía una copia y se tenía, de tal manera que hay algunas mascarillas, como por ejemplo la de San Ignacio de Loyola, que una copia de esas está en el santuario de Loyola de San Sebastián, de Guipúzcoa, en Azpeitia, pues sabemos cómo era, con una nariz muy afilada, San Ignacio de Loyola. Pero de esos hay muchas. Bueno. Esta es una reliquia portátil, de esas que se llevaba sobre el cuerpo o en una chaqueta o colgando en la cama, que es de San Mamés mártir, ¿no? Ossimus. Y esta es también otra reliquia, que es fotografía de una estampa de el brazo de Santa Teresa, el brazo de Santa Teresa. Y en la parte posterior de esta estampa viene un trozo atravesado con un alfiler, con un trozo de una cinta que el postulante de esta estampa pues o la habrá pasado por la reliquia, y entonces también tiene poderes de ser reliquia, y está atado con un alfiler. Esto me lo ha proporcionado un amigo mío. Aquí está una santa dentro de la urna. Y ahora van a ver una serie, estas todas son de una obra que se llama el Diccionario de los Santos, más o menos 4.500 santos. Ahí. Saben ustedes que últimamente el Papa, pues creo que era Wojtyla, pues canonizó a más santos que casi en toda la cristiandad. Y aquí está Santa María Goretti, su cuerpo pues está así, pero la mascarilla está arreglada, posiblemente con cera, y para que tenga este aspecto tan bueno, ¿no? Es del siglo XX, Aquí tenemos una calavera de un santo, que todavía conserva algo del pelo. Aquí una santa momificada con su toga. Santa María del Carmine en Firenze, es otro de este obispo de Fiesole. Aquí tenemos una mascarilla, que claro, tiene un aspecto perfecto de otra mascarilla. Aquí un obispo mitrado. Aquí otro en el pecho el relicario. Aquí otra mascarilla, los de la Orden de Calasanz. Aquí otro cráneo de San Lorenzo, este es un cráneo de San Lorenzo, que está en Roma. Aquí un antiguo relicario, estatua, busto, que tiene las reliquias de Bernardo de Claraval.
Fernando de Claraval. Otro obispo mitrado, y aquí por fin un trozo de la calavera, del cráneo de San Bonifacio. Bonifacio. Que pone Bonifacio, ¿no? Se verá. Sí, Bonifacio. Bueno, pues yo hasta aquí he llegado y, bueno, pues han quedado muchas cosas en el tintero, pero siempre es interesante porque ustedes me van a preguntar muchas cosas. Bueno, eskerrik asko, Fermín. Has dejado una buena impronta con estos 42 años y con esta conferencia. Si tiene alguien, alguna persona, alguna pregunta, levanta la mano. Begoña, aquí. ¿Tú? Traen el micrófono. Levanta, Begoña, la mano. Sí, Fermín, bueno, sorionak. Dos preguntas. Una, has hablado todo el rato de reliquias religiosas, y yo me gustaría saber, ¿también se da el caso de reliquias aquí en Euskal Herria, reliquias laicas? Porque, por ejemplo, en Francia todavía se venden trozos de pelo de Napoleón, de sus... por supuesto. Quiero decir que hay también reliquias laicas, Claro, ¿verdad? claro. Pero no es que sé... reliquia es todo resto Sí. que ha quedado de algo solemne, significativo. Sí, pero por ejemplo, aquí en Euskal Herria, ¿hay algún personaje ajeno a la religión del que se tengan reliquias? Y luego la segunda pregunta, son dos cosas. La segunda es, ¿hay estudios hechos psicológicos o así? ¿Por qué el ser humano tiene esta querencia hacia estos restos? Porque, por ejemplo, aparte de la religión, los comunistas mismos, pues están las momias de Lenin, de Dimitrov, de Ho Chi Minh, de Mao Zedong. No, Dimitrov ya... el mausoleo en Bulgaria, en Sofía, lo dinamitaron. Quiero decir que al margen de la religión también hay esa querencia por este tipo de restos. Claro. Hay estudios, no sé, desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico, para explicar este afán con cosas que, no sé, a la mayoría yo creo que nos producen rechazo. A personajes importantes, tú has citado Napoleón, perdona que te tutee, pero efectivamente, en Francia sin Napoleón no serían nada, porque todo es Napoleón. Lo mismo que en Viena sin el músico. Bueno, pues lo que ha tocado, la espada, la cartuchera, los catalejos. Aquí tenemos de Zumalacárregui, don Tomás de Ormaiztegui, pues tenemos esos objetos. Pero, por ejemplo, yo he nacido en una casa muy cerca de la casa veraniega de Antonio de Oquendo, el almirante Antonio de Oquendo. En los años 50, que había una especie de renovación, de que se quería hacer museos de todo, museos históricos de todo, pues también se hizo en esa casa, que era una casa de labranza, se convirtió en un museo de Oquendo, la casa de Oquendo, museo de Oquendo. Yo, pues de chaval, estoy hablando de los años 50 a 55, he estado muchas veces en ese museo y unos días o meses antes de cerrar, estuve, yo creo que era por el mes de octubre, estuve en ese museo, que no iba nadie, y le pregunté al que estaba en la puerta, que estaba metido dentro de una garita de tablero de ocume con cristal y que se dedicaba a pasar a limpio apuntes de alumnos para sacarse unas perras para poder hacer esto, pues le digo, oye, ¿qué número de visitante estamos hoy en octubre del año 55 o algo así? Pues es usted el número 74. Habían pasado en todo el año 74 personas. Pero lo más grave de todo eso es que en ese museo no había absolutamente ni una sola cosa que ni la hubiese tocado
ni por ventura Antonio de Oquendo. Entonces esos museos se hacían pues buscando a un anticuario, decía, oye, tráeme unos muebles del siglo XVII y luego tráeme algunos objetos de esto, y nada más, no había. Y aquí nosotros pues no tenemos de grandes personajes, pues no tenemos objetos que se conserven como digo, de Zumalacárregui, ¿no? Pero los hay, en otros sitios sí, ¿San Miguel de Aralar es relicario o la imagen de San Miguel de Aralar? Es una efigie. Bueno, San Miguel de Aralar es interesantísimo, aparte de ser un edificio con basamentos carolingios y después románico y triabsidal y con bóvedas de cañón, y que dentro de la basílica del santuario hay otra ermita románica y que tiene en su interior un orificio que comunica con una sima. Ahí hay toda una leyenda que es la leyenda de Teodosio de Goñi, hombre del valle de Goñi, en Navarra, que se fue a las cruzadas, según dice la leyenda. Estaba casado, recién casado, y cuando estaba allí luchando en las cruzadas, pues una buena persona, como siempre, pues le susurró al oído y le dijo, oye, me he enterado que tu mujer anda con otro. Este hombre, pues muy enfadado, volvió rápidamente al galope a Goñi, en el castillo que tenía, y sin preguntar a nadie entró en la cámara nupcial, en la cámara donde dormían, y vio que había dos bultos en la cama. Sacó la daga y clavó la daga varias veces sobre los cuerpos, sobre los bultos que había allí. Ya una vez que había hecho ese desaguisado, ese asesinato, salió afuera, y ¿a quién se encuentra? A su mujer, que se sorprende de verle. Dice, ¿pero qué haces aquí? ¿Pero cómo? ¿Pero no estabas tú en la...? No, son mis padres, que eran muy mayores y que los he traído para que pasen con nosotros. El hombre, sin poder encontrar consuelo, fue a donde el párroco de Goñi y se fue a confesar. Le dijo, no te doy la absolución porque esto es un pecado gravísimo, tienes que ir a donde el obispo de Pamplona. Va a donde el obispo de Pamplona y le dice lo mismo, no, esto es gravísimo, tienes que ir vestido de trapos y de saco y encenizado a Roma. Fue allí y el Papa le dio la absolución con una condición, que se tenía que volver a una montaña alejada de todo pueblo y atarse con una cadena a un lugar, a una roca. El hombre estaba allí y en un momento dado, pues de una sima que había al lado, salió un dragón. Entonces, ante el miedo que le dio a Teodosio de Goñi, invocó al arcángel San Miguel. Y en el momento ese se le rompieron las cadenas y pudo librarse. En agradecimiento construyó San Miguel de Aralar. Eso es la leyenda de un hecho histórico legendario, y que si no conocen ustedes San Miguel tienen que ir a verlo porque tiene una de las
preciosidades más grandes que hay en cuestión de esmaltería. Tiene el retablo de esmaltes, yo diría el segundo de Europa, y por tanto del mundo, porque el primero está en la Pala de Oro en San Marcos de Venecia. Porque el retablo que hay en Silos es muy bueno, pero no es tan bueno como el de San Miguel de Aralar. Ese retablo, como saben ustedes, el año 71 lo robó Eric el Belga. Un día de tormenta, aunque tenía el retablo tenía alarma, estos eran el equipo que trabajaba con Eric el Belga, que robaba por encargo, ¿no? Pues le cortó los cables de la alarma y ante los ruidos de la tormenta, de los truenos y de los relámpagos, don Inocencio Ayerbe, que era el capellán durante más de 50 años del santuario de San Miguel de Aralar, pues no se dio cuenta hasta la mañana siguiente, cuando abrió la iglesia y se encuentra que había desaparecido el retablo. Bueno, pues estas piezas, porque las desmontaron pieza a pieza, y son muchas piezas, muchas piezas, se han recuperado casi la totalidad en diferentes anticuarios de Europa. Florencia, París, Ámsterdam, sitios en donde hay anticuarios importantes. Pero también se recuperaron otras cosas porque a este hombre, a Eric el Belga, lo encarcelaron. Y al encarcelarle, pues le cayó bastantes años de condena. Pero con su abogado hablando, dice, bueno, podría igual quitarme algo de pena si yo digo, porque él apuntaba todo, yo digo dónde están más o menos unas 3.200 piezas que había robado de primer orden, tallas románicas, crucifijos de marfil del siglo XII-XIII, sitial de San Ramón Nonato de Roda de Isávena, muchas cosas, ¿no? Y entonces llegaron a un acuerdo y dice, bueno, pues preparen ustedes una lista, y de esa manera se pudo recuperar gran parte de estas piezas. Pero este hombre tenía tal cara, este Eric el Belga, que en Roda de Isávena, que yo les insisto que tienen que ir a ver Roda de Isávena, que era un antiguo obispado, pues en el interior de la iglesia esta románica tiene un retablo con una característica de retablo de tipo oscense, que es un retablo desde la época del Papa Luna. Había un óculo encima del tercer piso de la calle mayor del retablo, que lo caracteriza como retablo pues, de tipo aragonés. Pues debajo está una hornacina en donde de tamaño de persona sedente, una persona sedente, existía una talla de la Virgen con el niño en el centro, ¿no? Una talla románica. Este hombre descendió esa talla, se sacó una fotografía en la hornacina y le dejó al capellán de Roda de Isávena una botella de champán y una copa encima del altar. Eso ocurrió ahí en Roda de Isávena. Yo le he conocido a ese capellán, ya fallecido hace muchos años, pero este Eric el Belga, en unas declaraciones que hizo en un semanario, dijo, bueno, es que España era un lugar en donde se podía robar todo lo que se quisiera, porque hay, pues solamente en Castilla y León hay clasificados 16.000 templos románico-góticos que no tienen ni protección
que se puede entrar por cualquier sitio. Entonces, una lucerna, está medio abierta, no tiene cristal. Bueno, ahí cogemos una de subimos al tejado, por ahí descendemos, pues que estos eran tropas especiales del ejército belga, ¿eh? En el Congo. Entonces estaban muy acostumbrados a hacer cosas de estas. De tal manera que pues, le pedía a alguien, coleccionista de estos, dice, oye, yo estaría muy interesado en crucifijos de marfil del siglo XII y yo, sin embargo, en peines votivos de marfil. Y yo lo que quiero es un retablo tríptico. Ah, pues ya sé dónde hay. A la carta. Bueno, ez badago beste galderari, Gabon... bai, bat. ¿Dónde Vale. hay aquí? Hola, Gabón. Sorionak, ha estado muy interesante lo que es todas las explicaciones. Yo quería preguntar sobre lo que es, yo por mi amoña que pasó la infancia en pasajes de San Juan, pasaje de Don Ivane. Sí, en San Juan hay una arqueta relicario. Sí. Sí, pero esas son una moda que vino de Italia, de finales del siglo XIX, en donde se ponía a los santos y santas, pues en una estructura de armazón metálico y luego con una mascarilla hecha de cera y luego coloreada y luego vestida, y esa es, pero no tiene reliquia. No tiene reliquia. Santa Faustinita. A mí, Santa Faustinita. A mí me encantaba. Sí. Santa Faustinita, hija de un rey moro, la mató su padre con un cuchillo de oro. Sí. Vale. Entonces, eso es una cosa. Luego también lo de Oquendo, que lo que has comentado de la casa esa, que es lo que es encima de la Casa de Cultura, lo de Antonio Oquendo. Exactamente, lo que es la Casa de Cultura, encima, ¿no? Esa es la casa veraniega de Antonio de Oquendo, del almirante. No, he conseguido un libro que se lo escribió su hijo, Miguel, que fue el fundador del convento de las Brígidas, que es una cosa... En Lazcano. De Pasaya, de Lasarte, perdón. De Lasarte. En Lasarte escribió el libro su hijo, que es muy interesante, y es una iglesia súper interesante, lo que es la de las Brígidas. Sí, las Brígidas de Lasarte, sí. Eso es. Pero los Oquendos son los que hicieron el convento de las monjas de Lazcano. ¿También? Sí. Pero a raíz de esto que me está diciendo, yo me acuerdo de una anécdota que me ocurrió a mí siendo chaval, tendría 12, 13 años. Unos amigos de mis aitás, estaba ella, apellido Echeverría, estaba casada con un médico holandés y tenían varios hijos, hijas y un hijo, que tenía un año más que yo, pero me sacaba cabeza y media a mí, de tamaño. Y un día viniendo a casa, en verano, porque pasaban el verano en San Sebastián, esto lo digo para que se vea cómo se cuenta la historia, cada uno cuenta el mercado como le va. Y yo subía por la cuesta del Corazón de María hacia mi casa donde nací, y le digo, mira Jan, se llamaba Jan, mira Jan, ahí está la casa del almirante Oquendo. Y me dice, ¿pero qué me dices, Mint? Será del pirata Oquendo. Bueno, para nosotros, Sir Drake, pues es un pirata. Bueno, pues mañana les invito a acudir a la conferencia mañana. Eskerrik asko. Gabon pasa. Oso ondo, eskerrik asko. Bueno, ¿cómo se quita esto de aquí?